El libro de Josué trata acerca de nuevas posibilidades. Moisés, quien había sobresalido durante 40 años de la historia de Israel, ya era parte del pasado. El éxodo de Egipto y el recorrido por el desierto, trágicamente marcado por la rebelión y la necedad del pueblo, habían terminado. Una nueva generación dispuesta a obedecer a Dios estaba lista para entrar en la tierra prometida. No como una expectativa que cumplir, sino como una experiencia que debía de ser vivida. Analicemos la manera en que Dios inauguró un nuevo capítulo en la vida de Israel y cómo puede hacer lo mismo en nuestra vida. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Estamos pero súper contentos, comenzando un nuevo trimestre, una nueva temática. Así que, amigos y hermanos, estemos listos para poder estudiar todos juntos. Recuérdense que es súper importante tener nuestra Biblia, nuestro libro de estudio, algo con que tomar notas. Y así todos juntos podemos aprender. Bueno, antes de comenzar, vamos a orar, así podemos estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Acompáñenme, por favor. Bendito Dios, una vez más, le damos las gracias, Señor, porque es por su misericordia que hemos logrado llegar a este nuevo comienzo de este trimestre de estudio. Por favor, Señor, le pedimos que sea usted el que nos guíe, el que nos dé las palabras, Señor, que nos dé los pensamientos, que nos ayude a comprender, que nos ayude a discernir cada enseñanza, Señor. Ayúdanos también a poderlas retener en nuestros corazones y a ponerlas en práctica. En el nombre de Jesús. Ok, mis amigos y hermanos, y qué mejor manera de comenzar que leyendo este hermoso versículo de memoria de Josué 1:7. Así que por favor en su Biblia búsquelo y acompáñame y oiga esto, porque esto nos va a ayudar a nosotros a este nuevo comienzo a esforzarnos para poder estudiar diariamente y poder así terminar este trimestre. Bueno, mire lo que dice Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. ¡Wow! Este versículo nos da aliento, nos da esperanza y nos da fuerza y fortaleza para este nuevo comienzo. Bueno, y comencemos de lleno, así que por favor, denle vuelta a su página y vamos a ir al día domingo. El título, Nuevo Moisés. Y creo que al hablar de un nuevo Moisés entendemos, o al menos comprendemos o tenemos una idea que se está hablando de ese nuevo líder que iba a tomar la batuta en este emprendimiento. Estamos hablando de Josué. Ahora, ¿por qué es significativo que el libro de Josué comience haciéndose eco de una promesa relacionada con lo que sucedería después de la muerte de Moisés? Vamos a leer unos versículos y mire lo que dice Deuteronomio 18:15 al 22. Dice: el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti de entre tus hermanos. A él escucharán, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vuelva yo a ver este gran fuego, no sea que yo muera. El Señor me dijo: está bien lo que has dicho. Les levantaré un profeta como tú de entre tus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Y al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre una palabra
que yo no le haya mandado hablar o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Puedes decir en tu corazón, ¿cómo discerniremos la palabra que el Señor nos ha hablado? No un profeta hable en el nombre del Señor y no se cumpla ni acontezca lo que dijo, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con soberbia le habló el profeta, no tengas temor de él. Una explicación, ¿verdad? De que miramos que aquí en Deuteronomio sí se estaba avisándole al pueblo de que Dios iba a levantar un profeta en medio del pueblo. Ahora miren lo que dice Josué 1:19, capítulo 1, versículo 1 al 9, hablando, ¿verdad?, acerca de este profeta que Dios iba a levantar. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, pasa el Jordán, tú con todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo les he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de tu pie. El territorio de ustedes será desde el desierto del Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los Heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley de mi siervo Moisés. Mandó, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¡Wow! Hermanos, la promesa que Dios le da y le hace a Josué es una promesa muy bonita, porque Moisés había muerto. Imagínense que Josué había estado bajo la sombra, ¿verdad?, de Moisés. Siempre andaba con él, siempre andaba como el ayudante, pero Moisés muere y ahora Josué es el nuevo líder. Él había sido nombrado por Dios. Y miramos que hay un paralelismo entre Moisés y entre Josué. Porque Dios había dicho a ambos que conducirían a su pueblo a la tierra que fue prometida en sus padres. El Señor le dice a Josué: como prometí a Moisés, les he entregado a ustedes todo lugar que pise la planta de su pie. Ahora Josué es llamado a terminar la obra que había sido originalmente encomendada a Moisés. O sea, en realidad, si lo queremos mirar desde este punto, Josué se convierte en el nuevo Moisés. Ahora, ¿qué dicen los siguientes textos acerca de Josué? Porque no eran unos como, ¿verdad? Bueno, iba a decir zapatos, pero no, es sandalias. En ese tiempo eran unas sandalias muy grandes de ponerse, ¿verdad? Las sandalias de Moisés. Y los requisitos tenían que estar a la altura. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia, porque la Biblia es la que describe y define a estos líderes. ¿Qué dicen los siguientes textos? Mire Éxodo 33:11, por ejemplo. Dice: entonces el Señor hablaba a Moisés cara a cara, como hablaba un hombre con su amigo. Después regresaba Moisés al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su ayudante, no se apartaba de la tienda. Recuerden que leímos esto en el estudio pasado y miramos cómo la gente no iba a la tienda de reunión. La gente se quedaba en sus tiendas, ¿verdad? Y por temor. Pero Josué, dice la escritura aquí, que él iba con Moisés y se quedaba allá afuera esperando a Moisés fielmente. Entonces aquí podemos ver lo similar, ¿verdad? Que son que, pues, claro, Moisés entraba buscando a Dios, pero Josué no se quedaba muy atrás. Él quería estar cerca de Dios también y no se apartaba de la tienda, dice este versículo. Ahora número 14, versículo 6, versículo 30 y versículo 38. Versículo 6 dice: entonces Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné,
que estaban entre los que habían ido a explorar la tierra rompieron sus vestiduras. Este pasaje habla acerca de cuando Moisés los manda como espías, ¿verdad?, a mirar la nueva tierra que iban a tomar, y cuando regresaron, nada más Josué y Caleb traían un buen reporte y traían fe de cómo iban a tomar la tierra, y los demás incluso querían apedrear a Moisés, y por eso es que ellos en un acto de dolor rompen sus vestiduras por oír la necedad de los otros espías. Entonces vemos que Josué era una persona que le dolía personalmente cómo el pueblo actuaba, al igual que Moisés. Y aquí estamos viendo las similitudes. Versículo 30 de Números 14 dice: a la verdad no son ustedes los que entrarán en la tierra, por la cual alcé mi mano jurando que los haría habitar en ella, con la excepción de Caleb, hijo de Jefoné, y de Josué, hijo de Nun. Después de que toda esta escena, ¿verdad?, de la rebeldía de los espías y del pueblo que quisieron ir en contra de Moisés, Dios les dice: bueno, no van a entrar ustedes. Únicamente entrarán Caleb y Josué, hijo de Nun. Aquí estamos mirando el carácter y el conocimiento que tenía Dios de Josué. Conocía su corazón. Y le dice: Caleb y tú van a entrar a la tierra prometida. Versículo 38. Dice: pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a explorar la tierra. Si vemos aquí, la misericordia de Dios alcanzó a Josué y a Caleb. ¿Por qué? Porque fueron hombres fieles a lo que Dios había prometido. Ahora miremos lo que dice también el libro de Números, versículo 27 y 18. Dice: toma Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. Aquí el Señor estaba hablando con Moisés, y a Moisés le dice que tome, ¿verdad?, a Josué, y que está lleno del espíritu, y que le ponga su mano sobre él. O sea que podríamos decir es un acto de ungimiento hacia Josué. Así que miramos de que el mismo Dios reconoce que hay espíritu de Dios en él. Entonces miramos todas las características, ¿verdad?, que están similares a la de Moisés. Ahora, Números 32:12 dice: excepto Caleb, hijo de Jefoné, el quenezeo, y Josué, hijo de Nun, quienes son, oiga bien, con integridad, han seguido al Señor. O sea, la integridad de Josué sobresalía. Y qué bonito que el mismo Dios tenga, ¿verdad?, y haga verbalmente ante otras personas nuestra integridad. Es por eso que en la forma como los portamos nosotros tiene que ser una forma natural de una relación del Espíritu Santo en nosotros, de una relación con Dios. Y es triste que a veces en nuestras congregaciones somos de una manera, y saliendo de la congregación somos de otra. En nuestros trabajos nos conocen por ciertas cosas que no son agradables. Nuestros amigos, nuestra familia incluso a veces no quiere estar con nosotros, nos repudian. ¿Por qué? Muchas veces por tener esa doble, ¿verdad?, doble cara o doble vida. Una vida dentro de la congregación y una vida fuera de la congregación. Y eso es una falta de integridad. Sin embargo, Josué tenía integridad, era un hombre íntegro. Dice Deuteronomio 1:38 que Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímalo, porque él hará que Israel herede la tierra. O sea, aquí estarán ya dándole a Moisés la misión, ¿verdad?, que se la transmita a Josué, que se la pase, que se la dé. Y Deuteronomio 31:23 dice: entonces Dios comisionó a Josué, hijo de Nun, diciendo: esfuérzate, sé valiente, porque tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Qué hermoso es
el mismo Dios asegure que Él va a estar con nosotros. Pero ¿por qué Dios quiere estar con nosotros? Porque ve todos los frutos que produce el Espíritu Santo en nosotros. Amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, carácter, integridad. Posiblemente si no tenemos estos atributos, se deba a una falta de relación con nuestro Dios. Deuteronomio 34:9 dice: Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor había mandado a Moisés. Es lo demás, otro atributo que trae, otra característica de Josué: tenía sabiduría, tenía ese espíritu de sabiduría. ¿Y de dónde viene el espíritu de sabiduría? Viene de Dios. ¿Verdad? Moisés le impuso sus manos, lo ungió, y el espíritu de sabiduría llegó a Josué, y ahora Josué era el encargado y era el instrumento que Dios iba a utilizar para introducir a Israel a la tierra que él le había prometido. La promesa de que Dios levantaría un profeta semejante a Moisés, recuerdo lo que leímos en Deuteronomio 18, versículo 15, todavía no era realidad, porque las palabras iniciales del libro de Josué recuerdan al lector esta promesa, y al mismo tiempo van creando una expectativa de que esta promesa se cumpla. Recuérdense que ya Moisés está muerto, pero de una manera u otra Moisés sigue siendo dominante en el primer capítulo, porque allí se menciona a Moisés 10 veces y a Josué se menciona únicamente 4. Allí Moisés es llamado siervo del Señor, mientras que Josué es el ayudante de Moisés. Así que Josué necesitará toda una vida de servicio fiel y obediencia para recibir el título de siervo de Dios. Porque al final, en Josué 24:29, cuando nosotros lleguemos al final del libro, ustedes van a ver de que ahora a Josué también, al igual que a Moisés, se le llama siervo del Señor. Ahora, el primer capítulo de Josué registra una transacción entre dos grandes líderes de Israel. O sea, un traspaso de la antorcha o de la batuta entre estos dos grandes líderes. Y es importante reconocer, ¿verdad?, el liderazgo de una persona. Pero es más importante reconocer que quien está guiando y quien está verdaderamente conduciendo es el Dios mismo. O sea, es importante, ¿verdad?, reconocer el esfuerzo, la fidelidad de una persona, súper importante. Pero es principalmente importante reconocer que quien guía y quien hace todo posible es Dios mismo. Y que es Dios, incluso en este libro de Josué, es el centro. Y no hay que perder nunca de vista quién es el verdadero líder de nosotros. Y aunque a lo largo de los tiempos Dios ha llamado a hombres y a mujeres para dirigir a su pueblo, es crucial recordar que el verdadero líder invisible de la iglesia es el Señor. Amén. Día lunes. Pasa, posee, reparte, sirve. En Josué 1, ¿qué nosotros podemos aprender acerca de la estructura del libro a partir del primer capítulo inicial? Miren, el primer capítulo de Josué sirve de introducción a todo el libro y va a comprenderse de 4 discursos que corresponden a las secciones principales de todo el documento. Por ejemplo,
En Josué 1, del 2 al 9, estábamos hablando de la travesía. De Josué 1, del versículo 10 al 11, habla de la conquista. La distribución de la tierra se menciona en Josué 1, 12 y 15. Pero también en Josué 1, 16 al 18 se menciona el servicio mediante la obediencia a la ley de Dios. Y este libro, el libro de Josué, que es maravilloso, se puede interpretar como una serie de iniciativas divinas en la que Dios le encomienda a Josué una tarea específica relacionada con la conquista de Canaán. Y todas ellas se reconocen más adelante en el libro cuando miramos la conclusión exitosa que está teniendo. Finalmente, se va a cumplir. Todas las promesas de Dios se van a cumplir relacionadas con la ocupación de la tierra prometida. Todo se va a cumplir tal y como Dios lo había dicho. Y a partir de entonces la responsabilidad de conservarla en las manos del pueblo de Israel dependía de ellos mismos. O sea, Dios les entrega la tierra prometida. Pero es responsabilidad del pueblo conservarla. ¿Y cómo la pueden conservar? O sea, cuando Dios nos entrega algo a nosotros, ¿cómo es posible que nosotros lo vamos a poder conservar? La única posibilidad es mediante la fe verdadera y la obediencia. Ahora recuérdense que si estamos hablando de que hay una fe verdadera, por ende tiene que haber una fe falsa. Y la fe falsa le falta el ingrediente principal, o sea, el resultado de esa fe verdadera. ¿Cuál es el resultado de una fe verdadera? La obediencia. Entonces, si nosotros decimos que conocemos a Dios y que tenemos fe, pero somos desobedientes constantemente, practicando la desobediencia y la rebeldía, entonces eso habla de que nuestra fe no es verdadera. Ahora, todas las iniciativas divinas que expresan en los verbos que leímos, ¿verdad? Pasar, poseer, repartir, estos son adecuadamente respondidas por la obediencia del pueblo que deriva de la iniciativa final de Dios, el servicio. El libro de Josué consta de 4 secciones principales y cada una de estas 4 está caracterizada por un concepto específico que se va a expresar a través de la presencia dominante de una palabra hebrea. La primera, por ejemplo, ¿verdad? El primer concepto es pasar. El segundo, poseer. El tercero, repartir. Y por último, servir. Y así, de esta manera, la estructura misma del libro va a transmitir el mensaje principal. Las iniciativas de Dios no se realizan automáticamente, sino que requieren la respuesta fiel de su pueblo. Y todo es así, hermanos, hijos. La fidelidad a Dios es la llave que abre la ventana de los cielos. O sea, esto no se va a abrir automáticamente. Hay una respuesta. Dios habla y el pueblo tiene que responder. Porque, o sea, diciéndolo de esta manera, en vista de que todo lo que Dios ha hecho por nosotros, incluyendo lo que nosotros no podemos hacer, nosotros somos llamados a hacer lo que sí podemos. ¿Está viendo? O sea, Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Pero cuando Dios lo hace por nosotros, ese es un llamado para que nosotros realicemos lo que sí podemos. Y una de las cosas que podemos hacer es obedecer a Dios, poniendo por obra todo lo que Él ordena. Y esto, hermanos, no va a cambiar. Ha sido así a lo largo de la historia sagrada y también seguirá siendo de la misma manera hoy en el presente.
Por ejemplo, cuando se menciona al pueblo de Dios de los últimos tiempos en Apocalipsis 14:12, allí va a transmitir esta misma idea de obediencia y fidelidad que dice Apocalipsis 14:12. El mensaje principal es: aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe en lo que Dios ha hecho por nosotros conduce ¿a dónde? Nos va a llevar a la obediencia. Si reconocemos que Dios ha hecho las cosas por nosotros, eso nos va a inducir a nosotros a ser más obedientes. O sea, recordemos, tal vez nos toca escudriñar nuestra mente, nuestro pensamiento y recordar algunas de las promesas, ¿verdad?, que Dios ha dejado para nosotros y que apreciamos. Y conociendo esas promesas que Dios ha dejado para nosotros, entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta para que esas promesas se hagan realidad en nuestra vida? Recuérdense: fe, obediencia, fidelidad. Día martes, hermanos y amigos, herederos de las promesas. Yo no sé cuántos de ustedes habrán recibido herencia. O sea, y la herencia es algo que no le costó a uno, simplemente es algo que se lo dejaron. Y las promesas que Dios ha dejado para nosotros son más grandes y más valiosas que cualquier tesoro. Porque en el libro de Josué, por ejemplo, capítulo 1, ¿verdad?, en el versículo 2 y 3, el Señor le dice a Josué y al pueblo que les está dando la tierra. Por otra parte, dice que ya se les ha sido dada. Entonces, ¿qué significa todo esto? La tierra era un regalo del Señor. ¿Por qué? Porque la tierra es de Él, es el verdadero dueño. Y en Josué 1, 2 y 3 se utilizan dos formas diferentes del verbo dar. Y estas dos formas diferentes reflejan dos aspectos significativos de la recepción de la tierra como heredad. Bueno, la primera forma de la que se dice, ahí va a expresar el proceso de la concesión de la tierra. Y solo los términos de un lado del Jordán habían sido ocupados por Israel. Parece que ellos llegan y están de este lado de Israel, para que era parte de Canaán, ¿verdad? Pero la primera parte ya había sido ocupada por ellos. Van acampando de un lado del Jordán. Pero la mayor parte de la tierra prometida aún todavía no se estaba en posesión de ellos. Y en Josué 1:3 el verbo es utilizado en su forma perfecta, dando así la impresión de que la tierra ya les había sido entregada. Pero ¿por qué se habla en ese lenguaje? Sí, dando a entender que ya la tierra había sido entregada. Cuando Dios es el sujeto de las acciones, la forma verbal usada se conoce como perfecto profético. Oiga bien, perfecto profético. ¿Qué es un perfecto profético? Bueno, lo que prácticamente dice es lo que él promete en su palabra es un hecho garantizado en el que se puede confiar como si ya hubiera sido una realidad presente realizada. Esto se parece mucho a la descripción que la Biblia da en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 a la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe es la certeza de las cosas que no se ven como si ya hubieran sucedido. Y ese es un ejemplo, ¿verdad?, del perfecto profético. Que cuando es Dios el que está prometiendo, bueno, uno puede confiar como si esto ya estuviera hecho. No es como cuando promete un humano: te prometo esto, y uno está ahí, bueno, a ver si pasa, a ver si... a veces utilizamos ciertos dichos como, ¿verdad?, el de prometer nadie se ha quedado pobre y cosas así. No, con Dios no es de esa manera. Cuando Dios promete,
el solo hecho de que Dios lo está prometiendo es una garantía. Una garantía que puede uno tener una confianza como si ya estuviera hecho realidad. Y los pronombres en plural del versículo 3, ustedes y su, muestran que la promesa estaba dirigida no solo a Josué, sino a todo el pueblo de Israel. Esta referencia a la promesa dada a Moisés va a transmitir la continuidad del proyecto de Dios. Bueno, hay otra palabra, la palabra kol, todo, y aparece en muchas ocasiones en este primer capítulo. Esta palabra, o sea, la presencia de esta palabra, reitera la totalidad y la integridad crucial para alcanzar el objetivo puesto ante Josué. Bueno, era necesario una alineación perfecta entre Dios, Josué y el pueblo para asegurar el éxito en la conquista de la tierra prometida. En aquel momento, la tierra prometida era exactamente eso, una promesa. Pero Dios la llama herencia. ¿Qué significa ser heredero de las promesas de Dios? Josué 1:4-6 dice: el territorio de ustedes será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. Aquí podemos ver que Dios es el que está prometiendo, que Dios es el que está diciendo, y entonces se tiene que tomar y se tiene que hablar como si ya estuviera hecho. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, el capítulo 6, versículo 17 y 18, ahora nos está hablando ahora nos está hablando a todos nosotros. Ahora dice, versículo 17 del capítulo 6 de Hebreos: por esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, la garantizó con juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo estímulo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta por delante. ¿Cuál es esa esperanza puesta por delante? Pues la vida eterna, la segunda venida con Jesús, de Jesús, y nuestra partida con Él a vivir en una nueva ciudad. Ahora tenemos que entender, porque a veces nos volvemos algo místicos en todo esto. Las promesas de Dios no tienen nada de mágico. Las promesas de Dios no tienen el poder de asegurar por sí mismas su propio cumplimiento. La garantía de que serán realidad reside en la presencia de Dios, quien asegura, como le dijo a Josué, estaré contigo. Esa es la garantía. O sea, la presencia del Señor fue y es crucial para la supervivencia de Israel en aquel tiempo y para la supervivencia de la iglesia hoy en día. Sin esa presencia, sin la presencia de Dios, no habría sido más que una entre muchas naciones el pueblo de Israel. Si Dios no hubiera estado con ellos, no hubiera sido diferente a ninguna otra nación. No hubieran tenido un llamado, no hubieran tenido una identidad, ni una misión especial. Y es por eso que nosotros, los que hemos sido llamados a ser parte del pueblo de Dios, que hemos sido traídos de diferentes pueblos, ¿verdad? Sin ese llamado de Dios no vamos a tener identidad, no vamos a entender la misión y no vamos a entender nunca que somos especiales. Qué triste es perder nuestra identidad. Qué triste es no recordar el llamado.
pero sobre todo perder la misión por la cual fuimos llamados. Y lamentablemente se está perdiendo eso a través del tiempo. Ya no somos una nación diferente, sino que ahora somos una nación igual. Nosotros no tenemos que ser una iglesia distante, sino una iglesia distinta, porque tenemos un llamado distinto, tenemos una identidad distinta y tenemos una misión distinta que es especial. Que Dios nos ayude. Y la presencia del Señor era todo lo que Josué necesitaba para triunfar. Y es esa presencia de Dios la que nosotros necesitamos si queremos triunfar. Pero hay que aclarar algo. La presencia de Dios no puede convivir con el pecado. Y cuando hablamos de pecado, estamos hablando de la práctica del pecado. Porque pecadores somos todos. Pero la Biblia habla del que practica estas cosas, aquella persona que se deleita en el pecado, aquella persona que busca el pecado, aquella persona que ya el pecado se le hace parte de su identidad. Y hoy en día en muchas congregaciones, por mantener números, por mantener currículos limpios, muchos líderes están conviviendo con el pecado. Y Dios no puede convivir con el pecado. Y si Dios no puede convivir con el pecado y el pecado está allí, entonces la presencia de Dios no estará. Nada ha cambiado, amigos y hermanos, ni nada cambiará. Nosotros necesitamos la presencia de Dios para triunfar. Y es por eso que tenemos la promesa de Jesús que se encuentra en Mateo 28:20, cuando dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Y el día miércoles habla de esfuérzate y sé valiente. Ahora, ¿por qué el Señor insta en 2 veces a Josué a esforzarse y a ser valiente? Leámoslo directamente. Josué 1, versículos 7 al 9. Y allí podemos nosotros encontrar que Dios le repite en 2 ocasiones: solo esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque la tarea que Josué tenía por delante iba a tener unos grandes desafíos, pero grandes desafíos. Entonces Josué se tenía que esforzar y ser valiente. Nuestro caminar como cristianos, nuestro caminar como hijos de Dios tiene desafíos. Y tenemos que esforzarnos y ser valientes para decirle no al pecado. No tenemos que usar esta valentía para manipular a nadie, ni esforzarnos por alcanzar lugares distintos. Nuestro esfuerzo y nuestra valentía tiene que ser en contra del pecado y ser valientes para rehusar y no buscarlo, y mantenernos y ser obedientes a Dios. Es que la tarea que tenía Josué era grande, y la tarea que tenemos nosotros en esta lucha diaria es grande. Y aunque aquí en el libro de Josué se presenta en forma de literal, ¿verdad? Porque las murallas de las ciudades que Josué tenía que conquistar, esas murallas eran impenetrables. Toda la gente también de esos pueblos estaba entrenada para la guerra. Estaban preparados para luchar. Ahora, el pueblo de Israel, prácticamente el pueblo de Israel ellos estaban entrenados para construir, porque eso habían hecho por 400 años. Ellos eran constructores, no eran soldados. Eran siempre personas nómadas, andaban por el desierto. Ni siquiera tenían armas de guerra.
¿Cómo entonces se iban a enfrentar a las murallas fortificadas de estas grandes ciudades? Y según los registros históricos, ni siquiera Egipto, que era una potencia en aquel tiempo, ni siquiera Egipto, esa superpotencia, fue capaz de invadir en Canaán, de afianzarse de esa tierra. Pero el llamado de Josué es esfuérzate, sé valiente. Y aquí no se relaciona con la moral para la batalla o con las estrategias de guerra. El valor y la fortaleza eran necesarias para permanecer fieles a la Torá y fieles a sus requisitos específicos que definían el pacto de Israel con Dios. Y es ese mismo llamado que se nos hace a nosotros. Necesitamos valor, necesitamos fortaleza de parte de Dios porque son necesarios en esta batalla para permanecer fieles a la palabra de Dios y a los requisitos específicos que Dios ha dejado. Porque eso va a definir ese pacto que Dios ha hecho con nosotros. Ahora, hoy no se requiere que vayamos nosotros y vayamos a pelear en una guerra y a invadir otros pueblos como se hacía en ese tiempo. Pero podemos aplicar las palabras que se le dan a Josué de aliento en nuestras luchas espirituales cotidianas. Es por eso que el libro de Efesios, el capítulo 6, del 10 al 18, es un libro prácticamente que va de la mano con lo que le están el llamado de Josué, el capítulo 1. ¿Por qué? Miren lo que dice en un lenguaje más amplio, ¿verdad? Y actual para nosotros, este llamado. Efesios 6, 10, 18 dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, así como Josué recibió el llamado y le dijo: yo voy a estar contigo, así como estuve con Moisés. Bueno, Dios nos dice aquí que fortalezcamos y que Él nos va a dar el poder, nos va a dar la fuerza. ¿Pero cómo? Vistiéndonos de toda la armadura de Dios para que podamos hacer frente ahora a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ni contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. ¿Con quién es nuestra lucha? Que no es una lucha, una guerra física, sino contra principados, contra autoridades, contra gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en lugares celestiales. Y la recomendación que Dios da es, así como le dijo José, solo sé valiente, fuérzate. Miren lo que dice el versículo 13: por esta causa tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, queden firmes. Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz, y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. O sea, nosotros como cristianos enfrentamos hoy, en el presente, desafíos similares a los de Josué en el cumplimiento de la misión que Cristo nos ha encomendado. ¿Por qué? Se nos exige también que libremos una guerra contra las tendencias pecaminosas, contra los principados y potestades y gobernantes de las tinieblas de este mundo y contra las fuerzas de la maldad. Pero al igual que Josué, también contamos con la promesa que nos da la tranquilidad. Y esa promesa es la presencia de Cristo. Por eso que Cristo, Mateo 18:20, que dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y de la misma manera,
Así como la presencia sustentadora del Señor fue suficiente para contrarrestar los temores de Josué, también debería serlo para desterrar nuestras dudas y nuestras ansiedades. Por el desafío que nosotros tenemos es conocer al Señor lo suficiente como para confiar en Él y en las promesas que Él nos ha hecho. Y es por eso que necesitamos esa relación personal, íntima, con Cristo. Y la pregunta crucial para nosotros hoy no es diferente de lo que se le planteó a Josué. ¿Cómo podemos permanecer fieles a lo que dice la palabra de Dios? Incluso cuando eso no sea popular o conveniente. No es popular ni tampoco conveniente. Y eso es difícil, porque la popularidad hoy en día está siendo puesta sobre la santidad. Si es popular, no importa que atente en contra de la santidad. Y si es conveniente, muchas veces no importa incluso si atenta en contra de los principios. El día jueves, próspero y exitoso. Y la pregunta que venía de entrada en este día, en la lección, la pregunta es, ¿qué significa ser próspero y tener éxito? Porque nosotros cuando miramos la prosperidad tendemos a veces a conectarlo con asuntos materiales. Prosperidad y éxito con nuestras carreras. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de lo que significa ser próspero y tener éxito? Génesis 24:40. Entonces dice, me respondió el Señor en cuya presencia he caminado. Enviará a su ángel contigo y él dará éxito a tu viaje. Tú tomarás una mujer para mi hijo y de mi familia y de la casa de mi padre. Viendo aquí, el éxito es que Dios vaya con nosotros. Ese es el éxito. Isaías 53:10 dice, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa. Verá descendencia, vivirá por días sin fin y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. La prosperidad está con Dios. La prosperidad que tenemos aquí en el mundo es pasajera. No durará. Pero la esencia de Dios, estar con Él, estar en su mano, esa es prosperidad. El Salmo 1, versículo 1 y 3 va a describir a la persona que es próspera, que tiene éxito. Versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace, prospera. Wow. Tremendo esto, hermano. La prosperidad y el éxito está con el Señor. Porque estar bajo la unción del Espíritu Santo, todo lo que hagamos, por ende, será próspero. Y el término hebreo, ¿verdad? Salah, traducido como prosperarás. Ahí en Josué 1:8. Este término implica el cumplimiento satisfactorio de lo planificado o un conjunto de circunstancias favorables. Y el verbo sakal, traducido como te saldrá bien, pero que literalmente significa ser sabio, puede también traducirse como prosperar o tener éxito o ser prudente o
actuar con sabiduría. Y estos términos aparecen en frecuencia en el libro de Job. Aparecen con frecuencia en el libro de Proverbios. Y no se diga en todos los salmos. Porque allí se da a entender la noción del éxito va a estar estrechamente ligada al hecho de actuar con prudencia, respetando a Dios y obedeciendo su palabra. Según esta perspectiva, el éxito no se define necesariamente como prosperidad material, pero tampoco la excluye. Pero lo principal es que consiste en un estado de armonía con los valores y principios espirituales que constituyen el fundamento del mundo creado por Dios y que se expresan en su ley. La confianza en las promesas de Dios, especialmente de la salvación, solo por la fe y de la habilitación divina para obedecer su ley, no se oponen entre sí, sino que representan los dos lados de una misma moneda. Miren lo que dice la Escritura, allí en Romanos 3:31, acerca de la relación entre la ley y la fe. Romanos 3:31 dice el apóstol escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, dice luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. O sea, pretender que la fe en la muerte expiatoria y sacrificial de Jesús en nuestro favor está en contra de la obediencia a la ley de Dios es establecer una división falsa y peligrosa. La ley y la gracia siempre van juntas, pero solamente una comprensión superficial del papel de la ley puede llevar a percibirla como opuesta a la gracia. Y los escritores del Antiguo Testamento tenían en gran estima la ley y la consideraban una fuente de deleite. Porque cuando la ley se la entiende correctamente y es utilizada, la ley nos conduce a una comprensión más profunda de la propia pecaminosidad. Nos va a llevar a entender más. Romanos 7:7, una serie de preguntas. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, dice el apóstol. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría yo consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La ley nos lleva también a la necesidad de la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando miramos nuestra condición, los requisitos de la ley, nuestra condición no tiene un escape. La única salida es Cristo Jesús y su justicia. Por eso que Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Y allí el propósito de la ley. Y por eso que por la mero guardar la ley no podemos nosotros ganar nada. Y por mucho que intentemos guardar la ley mediante nuestros esfuerzos, no va a pasar nada. Pero la ley nos va a mostrar una necesidad de la justicia de Cristo. Porque no hay un punto que precisa ser entronizado más, con más fervor y más repetido con más frecuencia, o más establecido con una firmeza en la mente, que la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras, por buenas que éstas sean. Nosotros tenemos que entender que la salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Gracias, amigos, hermanos, por haberse quedado hasta el final. Gracias, ¿verdad?, por empezar esta
este trimestre de estudios. Estaremos aquí la próxima semana, si Dios lo permite, si Él no ha regresado, si Él nos da la salud y la vida. Mientras tanto, recuérdense que si decimos que amamos a Dios, demostrémoslo. ¿Cómo? Amando a nuestro prójimo. Hasta la próxima. Bendiciones.